Libro de Reyes, iglesia, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, hermanos y hermanas. Vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 38. Y dice la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 4, 38. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guiso para los profetas. En eso uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Ahí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres comenzaron a comerlo, gritaron: hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo: sirvan a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Padre, estamos aquí delante de tu palabra, delante de tu presencia, porque necesitamos, Dios, que tu buena palabra pueda penetrar nuestra existencia para darnos la dirección precisa, para no equivocar el camino, para no renunciar a lo que tú nos has propuesto de vida, para no desalentarnos, para no pensar que todo es en vano. ¿Cuántas cosas, Dios, quieren traer muerte a nuestra vida? Pero tu palabra es nuestra salvación. Padre, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Diríamos esta noche que la palabra quiere remarcar en nuestra vida la suficiencia que hay en Dios para poder sanar las cosas que a veces en nuestra humanidad hemos decidido a fin de procurar salvar nuestra situación, más allá de nuestras opciones personales. Quisiera esta noche que comprendiéramos que nuestro Dios es suficiente, 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 y que no necesitamos más, porque su poder es suficiente para sanar las torpezas que a veces hemos cometido en la vida, los descuidos que a veces cometemos en la vida, las opciones que a veces tomamos sin percatarnos y sin saber, quizá movidos por la necesidad, quizá empujados por el momento de tensión o depresión que se vive. Optamos por caminos que a veces ni siquiera sabemos qué estábamos decidiendo. Pero quiero decir esta noche que aun cuando
las presiones de nuestra existencia nos hayan empujado a tomar alternativas equívocas, lo que la palabra de Dios quiere remarcar esta noche es que nuestro Dios es suficiente para sanar, para restaurar, para bendecir, para cubrir y para ponernos de nuevo en la mesa aquello que más necesitamos. Y sobre esta idea quiero que nos acerquemos al pasaje para entender que más allá de nuestras fallas como humanos se encuentra la gracia y el poder divino para obrar efectivamente en nuestra vida. Pero hay que saber buscarlo, hay que saber acudir, hay que saber ir, hay que saber proponerle a Dios esa necesidad. Y es el versículo 38 que arranca planteándonos la situación en la que vive la población en ese momento. Hay una realidad que padece el pueblo. ¿Cuál es, hermanitos? El país tiene hambre. Hay una realidad y hay una escasez. Y es que siempre son situaciones que nos ahogan, las que nos llevan a veces a tomar caminos apresurados. El país experimenta hambre. Hay una crisis, hay una necesidad, hay insuficiencia, hay una escasez. Y en ese marco de vacíos, en ese marco de quebrantos, en ese marco de necesidades, es donde a veces nos apresuramos. Porque a veces no meditamos, no reflexionamos, no consideramos los caminos, simplemente movidos por la situación amenazante, emprendemos con ligereza decisiones, tomamos con superficialidad caminos, y no siempre los caminos que tomamos en ese contexto de aprieto, de atoro, de aflicción, no siempre esos caminos serán positivos para nuestra vida. No siempre nos van a sacar del atolladero en que estamos. Al contrario, quizás en lugar de querernos solventar, posiblemente nos complicamos aún más. Y ese es el caso que tenemos en este pasaje. Que en la aflicción de la necesidad, del aprieto, dice el pasaje que uno de ellos, versículo 39, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas y allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar cortó en pedazos, las echó en el guisado, pero dice, sin saber qué eran. Simplemente se puso a recoger y a cortar y a partir y a echar al guisado, pero no sabía lo que estaba haciendo. No sabía qué era lo que estaba decidiendo. Aquello que pensaba resolver la situación trajo más complicaciones. Y es que cuántas veces por querer arreglar las cosas más las complicamos, hermanos. Es que cuántas veces por querer resolver el asunto más nos hundimos. Y dice que los hombres, versículo 40, comenzaron a gritar. Pero mire usted que ellos se dirigieron donde tenían que dirigirse y le dijeron, hombre de Dios, hay muerte en esa olla, hay veneno en esa olla. Ahora ya no solamente había hambre en la mesa, sino hay un plato de veneno. Ya no solamente hay escasez, ahora hay una propuesta de muerte. Hay un plato con veneno. Es que en lo presuroso, en cómo tomamos las decisiones, a veces lo que producimos es más crisis, más problemáticas. Pero bendito Dios, amados hermanos, que nosotros no tenemos la última palabra.
Bendito Dios que nosotros y nuestras acciones no son lo definitivo. Bendito Dios que cualquier acto humano puede ser revertido por el poder divino. Cualquier posición humana puede ser retrocedida por la gracia y el poder de Dios. Claro, tenemos que entrar en el pasaje y descubrir cómo es que avanzan los hechos. Pero diríamos, hay esos 3 puntos que nos van a llevar a lo que comenzamos diciendo en el mensaje. Las necesidades, como en este pasaje, una ciudad que padece hambre. Las necesidades casi siempre son el contexto o la situación en la que tomamos decisiones que no sabemos. Y el resultado de tomar decisiones con criterios que no tenemos claros, simplemente por lo apretado de la situación, nos lleva a situaciones todavía más problemáticas. En esos 3 parámetros quiero que nos englobemos para poder llegar al último momento. Y es que aunque hayan situaciones de extrema necesidad y nos hayamos apresurado a querer resolverlas sin saber qué estábamos haciendo, y esto haya traído veneno o muerte allí en lo que aparentemente era la solución, vamos a concluir esta noche, amados hermanos, que nuestro Dios tiene el poder de revertir aquello que usted no sabía que estaba haciendo, aquello que usted no pensaba que traería estas consecuencias. Vamos a entender que nuestro Dios tiene el poder para sanar todo aquello que es resultado de nuestras equivocaciones. ¿Estamos, hermanitos? Volvamos al versículo 38, hermanos, y ubiquémonos en el relato. Eliseo regresa a Gilgal. Gilgal es una ciudad de gran historia, diríamos. De gran historia para el pueblo de Israel. Porque será en Gilgal donde el pueblo de Israel comience a comer los frutos de la tierra. Es ahí donde Israel un día deja de comer aquel maná y comienza a comer el fruto. Acompáñenme a Josué 5. Gilgal tiene un significado muy profundo diríamos, en la tradición, en la memoria de Israel. Dice Josué capítulo 5, hermanitos. En aquel tiempo, versículo 2, Josué 5:2. ¿Van conmigo, hermanos? En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas de edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Esta es la tierra. Y en esa misma tierra habrá hambre en tiempos de Eliseo. Pero ya hablaremos de eso, hermanitos. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los jóvenes en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué:
Hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta hoy. Oigan, hermanitos, Gilgal significa yo he quitado el oprobio. Yo he quitado el oprobio. Versículo 10. Y al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Y al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Y desde ese momento dejó de caer maná, y todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Estamos hablando de que el pueblo se alimenta de los frutos de la tierra. Eso es Gilgal. Gilgal es lugar de provisión. Gilgal es lugar donde Dios quita oprobios. Gilgal es el lugar en el que Dios desmantela maldiciones, en el que Dios quita eso que viene atormentando el corazón, eso que marca una esclavitud, eso que marca un pasado, eso que ya no debería acompañarnos más. Gilgal es lugar donde Dios quita ese oprobio e inaugura una etapa de bendición y de provisión. Y hoy con Eliseo han cambiado las cosas. La rebeldía del pueblo ha traído hambre, pero nuestro Dios siempre es Dios que quita oprobios. La rebeldía de Israel ha traído hambre al país, y en esa tierra que Dios había prometido que fluía leche y miel, a esa tierra hoy le ha venido hambre. Pero una vez más, Dios aparece para quitar oprobios. ¿Están oyendo, hermanitos? Es que, hermanos, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios que en el mismo lugar, en la misma situación, y quizá aún peor, Dios puede volver a quitarnos oprobios. Dios puede volver a quitar eso que lastima, eso que avergüenza, eso que no quieres llevar contigo, eso que trae dolor, tristeza y afán. Una vez quitó en Gilgal el oprobio de Egipto. Ahora Dios va a quitarle al pueblo el oprobio del hambre. Allí en el mismo lugar, ahí donde se había perdido el cumplimiento de la promesa, esa tierra que ya no era leche y miel, sino que ahora producía veneno. Pero mientras Dios sea nuestro Dios, amados hermanos, aún esas hojas de veneno pueden convertirse en alimentos sanos para nosotros. Es que, amados hermanos, nos falta todavía entender el poder de Dios. Porque aquí no es que se va a cambiar la comida. La misma comida con veneno. No es que se va a cambiar el menú. No es que se botó la comida. Es que esa misma comida que ahora tiene el oprobio del veneno, que tiene el oprobio de la muerte, esa comida será la misma que alimentará al pueblo, que alimentará a los profetas. Porque eso es lo que esa noche queríamos remarcar. El poder sublime de Dios, amados hermanos, para tornar en favor nuestro aún las cosas más venenosas a nuestra vida. Aún las cosas que están provocando muerte en nosotros, la gracia y el poder divino es suficiente para obrar allí donde el veneno y la muerte ha tocado nuestra mesa. Ahí donde la mesa está llena de veneno, el poder de Dios puede obrar, amados hermanos. Ahí donde la muerte ha tocado nuestro cuerpo, ahí está Dios para obrar. Ahí donde ha tocado esta situación que trae situaciones difíciles a la vida o crisis desesperantes, allí sigue estando el poder de Dios para quitar de nosotros todo oprobio.
Porque nuestro Dios es el Dios que quita de nuestra nuca toda esclavitud, que levanta nuestra cabeza, nos hace caminar derechos y nos honra, nos bendice y nos da dignidad. De nuevo, amados hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Y habiendo una necesidad allí en Gilgal, cualquiera diría, otra vez en Gilgal. Y cualquiera pensaría, pero ya lo que pasó una vez en Gilgal ya no puede volver a pasar. Pero quiero decirles, amados hermanos, que aunque pase Josué y ahora está Eliseo, no importan los nombres de los siervos de Dios. Estos pueden un día pasar, pueden morir, pero el Dios sigue estando allí en Gilgal para hacer señales, prodigios y milagros. Ya no está Josué, pero sigue estando el Señor, el Dios eterno, el que no muere, el que no pasa. Si una vez quitó el oprobio a través de Josué, hoy Dios volverá a quitar el oprobio a través de Eliseo. Y siempre que hayan hombres de Dios, Dios estará allí para levantar oprobio. Porque la bendición más grande que pueda tener el pueblo de Dios es tener hombres de Dios. No hablo de funcionarios religiosos. No hablo de empleados contratados por la iglesia para que predique lo que ella quiera. Hablo de hombres llamados por Dios para canalizar la gracia, el poder, la palabra de Dios. No hablo de empleados que contrata la iglesia. Hablo de hombres que, convocados por Dios, lideran un movimiento de vida, de liberación, de salvación, de presencia divina. Hablo de gente que, llamada por Dios y dotada con su palabra, con su poder, con su autoridad, van al frente de un movimiento que lleva esperanza, salvación, que lleva fe. Un movimiento en el que Dios va obrando, actuando, bendiciendo, liberando, transformando. Es el problema hoy día en muchas iglesias. La ausencia de hombres de Dios dentro de ellas. Cuando se acercan justamente delante de Eliseo, le dicen, hombre de Dios, hay muerte en esa olla. Cuando Dios visita la iglesia con hombres de Dios, es parte de su gracia y es una enorme bendición, hermanos. Parte de la crisis de la iglesia hoy día es que tienen funcionarios, tienen empleados contratados para que les sirvan los servicios religiosos. Y de repente, pastor, no nos gusta cómo predica. Pastor, eso que dijo no me parece. Pastor, a mí no me agrada lo que dijo en el culto. Apenas termina el pastor de predicar el mensaje y ya se reúnen un montón de viejos para decirle, mire, queremos revisar lo que predicó. Fíjese que eso no nos parece. Fíjese que eso no sentimos que va con nuestra iglesia. Y ahí tienen al pobre hombre amarrado a sus gustos, intereses y deseos. Ahí tienen al pastor sujeto, encadenado a lo que le parezca a la iglesia. Mire, por ese mensaje que hoy nos dio y que no nos gustó mucho, le vamos a bajar $100 al sueldo. Y mire, la otra vez si vuelve a predicar cosas que no nos parezcan, pues vamos a tener que disciplinarlo quizá. Va a predicar tal vez algún anciano en la iglesia porque usted se está pasando. Y claro, con semejantes organizaciones, donde no hay hombres o mujeres de Dios a través de la cual Dios canaliza de su gracia, de su poder, ¿qué esperanza puede haber para las situaciones adversas que vive una comunidad?
Había hambre en la comunidad. Se reunieron a los profetas. Y Eliseo dio una orden y dijo: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. Ahí está el hombre de Dios diciendo qué es lo que se va a hacer. No le preguntan a la gente qué quiere que hagamos. Es el profeta que dice: esto vamos a hacer. Esto es lo que vamos a decidir. Aquí es donde nos vamos a ir. Justamente en la medida que Dios respalda lo que dice, es en esa medida que demuestra que es hombre de Dios. Justamente en la medida que Dios ampara ese ministerio, ese liderazgo, es en esa medida que el hombre revela que es un hombre de Dios, que no es simplemente un funcionario, que no es alguien que busca empleo, que es alguien que Dios lo ha convocado para hacer una obra de vida, de esperanza y de liberación. Pero siempre le digo a los líderes, es en el campo del ministerio donde alguien demuestra si es un hombre o una mujer de Dios. Siempre le digo: pastor, ¿y usted qué piensa? Me dicen algunos de ellos. Te he puesto en ese cargo de liderazgo para que tomes decisiones, les digo yo. Y las decisiones que tomé van a demostrar tu sabiduría, tu altura espiritual y tu liderazgo. Si son decisiones que entorpecen el ministerio, está mal, hijito. Mejor se date a aprender primero. Pero si ahí donde tomas decisiones, Dios te respalda. Eso es ser hombre de Dios. Y esos son los graves problemas que tenemos hoy día en el mundo evangélico. Hay tantas necesidades en este país, pero faltan hombres de Dios. Faltan mujeres de Dios que sepan abrir caminos de esperanza, que sepan abrir caminos de fe, de sanidad, de liberación. Hombres que recuerden que nuestro Dios tiene la última palabra, que no hay por qué renunciar, no hay por qué regresar, no hay por qué huir, no hay por qué encerrarnos. Tenemos que seguir adelante porque nuestro Dios tiene poder para cambiar la muerte en vida, la enfermedad en sanidad. Es que ese es nuestro Dios. Los hombres de Dios no nos llevan de vuelta a Calvino, no nos llevan de vuelta a Lutero, no nos llevan de vuelta a algún teólogo del pasado. Los hombres de Dios nos llevan de vuelta a Dios. Y es a Dios que debemos volver. La gente siempre habla de volver a su doctrina. ¿Qué la doctrina salva, pues? ¿Qué tiene acaso la doctrina autoridad para sanar? Solo una persona es Señor de la iglesia, Cristo Jesús, y su mano sigue alzada para sanar y para salvar. Yo siempre le digo, si a alguien no le parece lo que predicamos en esta iglesia, ahí está el portón. Para entrar y para salir. Pero sé que lo que predicamos es lo que recibimos de parte de Dios. Lo que anunciamos solamente es un nombre. Es tan solamente un nombre. Este hombre dijo en esa realidad de crisis: preparen un fogón, preparen un guiso. Pero en eso aparece uno de estos que quiere participar en la cocinada y no sabe qué es lo que está cortando.
se dispuso a lo loco a agarrar todo lo que vio. Porque en la necesidad creemos que todo es bueno. Creemos que todo es útil. Creemos que todo servirá. Vamos agarrando, tomando aquí, tomando allá. Pero dentro de esa precisión que nos agarra, podemos tomar plantas que no son, frutos que parecen de vida y serán de muerte. Podemos tomar hierbas, unas que le van a dar olor rico al guisado, pero otras que van a ser veneno. En ese caminar vamos a tomar cosas que no traerán plenitud a nuestra vida, traerán vacío. Vamos a tomar decisiones que nos van a enredar más la existencia, a tomar caminos que nos vamos a complicar más. Cuando no nos dejamos llevar adecuadamente por la conducción de Dios, de su palabra, de la comunidad, entonces vamos tomando cualquier cosa. La gente dice, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero. Está bueno. Pero cuando se está envenenando, espero que venga delante de Dios. Cuando usted ahí que venga hasta morado, ya no aguanto. El problema es que a algunos no se les ocurre venir delante de Dios. Se les ocurre irse para el Babalú, para el obispo. Esperan una 38 por ahí en la troncal, se tiran debajo. Preparan mejor un lazo, se dedican mejor a la chupinga, compran un matarrata. Cuando están en la condición que les ha llevado sus decisiones, en esos aprietos y atoros asfixiantes, a veces tomamos el camino equivocado para resolverlo. Pero estos hombres, cuando comenzaron a probar y se dieron cuenta que había veneno allí, había muerte en esa olla. Hombre de Dios, hay muerte en esta olla. No le fueron a decir a los que lo habían metido en el problema. No le fueron a decir a quienes cortaron las hojas, las ramas, las frutas. Si iban a saber ellos, estaban más perdidos que ellos quizá. Pero fueron donde el hombre de Dios. Porque si el hombre de Dios dijo preparen un guisado, es porque habrá comida para todos. Y aunque las acciones de los hombres hayan traído muerte a ese guisado, Dios siempre puede terminar imponiendo su voluntad. Dios siempre puede al final de todo trayendo sus buenos propósitos. Dios siempre puede al final de todo cubrirnos de su bendición. Amados hermanos, en la desesperación, que ya no solo no había hambre, sino que lo que había para comer estaba envenenado. En esa desesperación van donde el hombre de Dios, y el hombre de Dios ordena, tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo, sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Yo no sé qué cosas esta noche te están haciendo daño, hermano. No sé qué cosas te están lastimando por dentro. No sé qué cosas han venido a tu vida y que están erosionándote. Quizá muchas de ellas sean resultado de esas precisiones que nos agarra, de esas urgencias que nos toma, de ese dispararnos, ir aquí, tomar allá, y decidimos cosas que son tan importantes, los decidimos con tanta superficialidad. Cosas que van a marcar nuestra vida porque van a resolverla,
la decidimos con tanta superficialidad y terminamos más emproblemados todavía. Cuántas cosas que tendríamos que haberlas pensado, meditado, orado, aconsejado, las decidimos por puro impulsos. ¡Hay hambre! Hagamos el guisado, no importa lo que metamos, echemos todo lo que encontremos. Y comenzamos a meter al corazón, a la mente, un montón de tonteras. Comenzamos a llenarnos de una cantidad de cosas que nos han venido a complicar la vida. ¿Cuántas circunstancias que estamos viviendo de ahogamiento solo son el resultado de decisiones apresuradas que hicimos? ¿Cuánto de lo que vivimos solamente es el resultado de esa actitud, ese empuje que tenemos, sin reflexionar, sin meditar, sin pedir, sin suplicar, sin orar, sin reflexionar? Solamente hace hambre esa impetuosidad con la que obramos. Solo sentimos la necesidad y vemos cómo se resuelve, sin saber siquiera si es la mejor manera de cómo se resuelve. Y en lugar de venir a resolverlo, nos venimos a encontrar en peor situación. En lugar de haber salvado el hambre, terminamos comiendo veneno, pensando que esa es la comida que nos va a quitar el hambre. Es la comida que le está matando. ¿Me van oyendo, hermanitos? Pero saben, dije al principio, pero grande es nuestro Dios, pero bueno es nuestro Dios, que cuando vamos a Él, Señor, hay muerte en esta olla. Señor, aquello que yo creí sería mi solución es mi muerte. Señor, aquello que yo creí era mi sanidad es mi enfermedad. Señor, aquello que yo creí era mi salida es mi esclavitud. Señor, aquello que yo creí era mi alegría es mi tristeza. Señor, aquello que yo creí me abriría nuevos caminos, me los ha cerrado todos. Y cuando volvemos a Dios y buscamos a Dios, encontramos a un Dios maravilloso, el Dios omnipotente, fiel, que está siempre dispuesto a obrar en nuestra vida cuando le buscamos. Y cuando vamos hacia Él, en esa olla que se ha vuelto olla de veneno, olla de muerte, olla de destrucción, esa misma olla, Él tiene el poder para cambiarla en una olla de vida, hermanitos. Él tiene el poder para traer vida y sanidad. No dijo bótenla. No. Esta olla será olla de alimento ahora. Sírvanle a la gente para que coma. Comieron y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Esta noche, hermanitos, Dios está en este lugar porque quiere quitar oprobio de nuestras vidas. Hay cosas que te vienen marcando, que no te dejan vivir, que no te dejan liberarte, que no te dejan vivir a plenitud. Quizás son cosas que tú mismo trajiste en tus presurosas decisiones, las trajiste quizás sobre tu vida. Pero Dios está aquí. Dios está aquí para una vez más quitar oprobios, proveer
ponernos en nuestra hambre, en nuestra necesidad, para señalarnos e indicarnos que nuestro alimento genuino, verdadero y de vida es el que viene de la mano de Dios. No el que los hombres en su presurosidad agarran. El camino que sale de la mano de Dios. Dios está aquí para revertir caminos que dañan nuestra vida. Dios está aquí para revertir situaciones que complican tu existencia. Si te has enmarañado, hermano, esta noche Dios quitará tu oprobio. Si te has envuelto en una nebulosa, esta noche Dios dará libertad. Esa olla que prepararon con todo lo que hallaron sin saber qué era, y al final es olla de muerte. Esa olla Dios la transforma en alimento. Dios la transforma en vida. Dios la transforma en sanidad. Y eso es lo que esta noche Dios hará en tu vida, hermano. ¿Qué realidad hay en tu vida que no te deja en paz? ¿Qué cosas quieres dejar y no logras porque te has enredado tanto? ¿Qué situación vino a causa de una decisión equivocada? ¿En qué pozo, en qué hoyo nos metimos por pensar alocadamente? ¿Qué cosas han venido a nuestra vida en ese fruto del afán y de la congoja que vivíamos? Esta noche Dios está aquí para quitar nuestro oprobio, para levantar lo que te angustia, para despejar eso enmarañado que te rodea, para ponerte una vez más en tierra firme, para ponerte una vez más en una mesa de buenos frutos, para romper las cadenas con las que se amarran sin saberlo, y cadenas que terminan siendo de destrucción. Esta noche estamos aquí, hermanos, porque Dios quiere darnos una muestra de su bondad y de su poder. Estamos aquí porque Dios quiere quitar oprobio una vez más. Dios quiere quitar todo oprobio. Oprobio es esto que no me deja tranquilo, que no me deja en paz, esto que me marca, esto que marca mi existencia y que ya no debe ser parte de mi vida. Esto es lo que esta noche Dios va a obrar. ¿Qué es aquello que te hace daño? ¿Qué es aquello que te es perjudicial? ¿Qué es aquello que te está dañando la vida? Esta noche, iglesia, Dios, una vez más, va a obrar como lo obró a través de Josué en Gilgal, como lo obró a través de Eliseo en Gilgal. Esta noche Dios va a obrar en este lugar de la misma manera. Estamos aquí en el nombre del Señor para quitar todo oprobio. Estamos aquí en el nombre del Señor para borrar de tu vida todo lo que te hace daño, todo lo que daña, arruina. Tu Dios está aquí esta noche. Quienes quieran esta noche que Dios obre, venga, porque voy a orar por ustedes en el nombre de Jesús.
Es lo que Dios ha puesto esta noche, hermanitos. Dios va a levantar todo oprobio ahora. Dios va a quitar eso que es eso que te da ignominia, eso que te avergüenza, eso que te da pena, eso que no quieres llevar ya. Dios esta noche lo quitará. Dios esta noche lo arrancará. Dios lo quitará. Dios quitará toda cosa que te hace daño. Todo lo que puede estar destruyendo. Todo lo que pueda minar. Dios esta noche lo quitará. Dios esta noche lo arrancará. Dios quitará eso de tu olla y podrás comer todo lo que tienes. Podrás disfrutar de todo lo que Dios te ha dado. Esta noche se van a terminar los días de llanto. Consíganme harina, hermanitos. Vamos a hacer lo que hizo el profeta. Vamos a creerle a Dios. Cualquiera pudo decir, pero ¿y cómo van a creer que con un poco de harina se va a quitar el veneno? ¿Cuántos pudieron decir ese profeta está loco? Esa harina no va a quitar ese veneno. Pero es el poder de Dios. Es la obra de Dios. Esta noche, en el nombre de